Dijimos, ¿qué eran los factores bióticos entonces dentro de un ecosistema? Habíamos dicho, si se acuerdan, que eran todas las partes vivas que tiene el ecosistema, ¿sí? O sea, todos los organismos que estaban vivos, desde los más grandes hasta los que ni siquiera podíamos ver, ¿sí? O sea, desde las aves, las plantas, las bacterias, los microorganismos del suelo, todo esto eran los factores bióticos. Y también habíamos dicho que esos factores bióticos, perdón, se agrupaban y formaban lo que entendíamos que eran las poblaciones, ¿sí? Que eran los organismos de la misma especie que habitaban dentro de un mismo hábitat o en un mismo lugar, ¿sí? Esas eran las poblaciones. Y habíamos dicho que esas poblaciones interactuaban entre sí, no estaban aisladas. Y esa interacción, junto con las poblaciones, era lo que constituía una comunidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente las interacciones entre esas poblaciones que constituían la comunidad, ¿sí? Pero antes de entrar concretamente en lo que son las interacciones, tenemos que ver algunos puntos. En primer lugar, que todas las interacciones que se dan entre poblaciones, ¿sí? Son interacciones interespecíficas, ¿está? Son entre especies. Están las interacciones intraespecíficas, que son dentro de la misma especie, pero que nosotros ahora no la vamos a ver. ¿Sí? Que son bastante más complejas, ¿sí? Que tienen un grado mayor de complejidad. Pero tengan en cuenta que las interacciones, cuando se habla de interacciones interespecíficas, estamos hablando de las interacciones entre especies, especies diferentes, ¿sí? También hay que tener en cuenta que toda interacción que tengamos va a tener un efecto, ¿sí? Que puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser neutral. Esto es importante también que lo tengan en cuenta. Y por último, que estas competencias que se originan, o interacciones, mejor dicho, dentro del mismo hábitat, son los que tienden a lograr el equilibrio, ¿sí? De esas especies dentro de un ecosistema, tanto en lo que es la abundancia como en que no se origine un crecimiento desproporcionado de una determinada población. Por eso, cuando se interviene un ecosistema, generalmente se modifican estas interacciones y hay una disminución abrupta de algunas poblaciones y crecimiento desproporcionados de otras. ¿Está? Entonces, es importante que entiendan cuál es la función que tienen estas interacciones dentro del ecosistema. ¿Sí? Bien, vamos a entrar ahora concretamente ya en lo que son esas interacciones. La primera que vamos a ver es la competencia, ¿sí? Que es una competencia, como les dije, interespecífica que se da entre dos especies que habitan el mismo hábitat. Y como habitan en el mismo lugar y en el mismo hábitat, compiten por los mismos recursos. Esta es una interacción que es negativa para ambas especies que están compitiendo, ¿sí? Para ambas poblaciones. Un ejemplo concreto es, seguramente todos nosotros tenemos plantas en maceta, espectaculares, y de repente nos encontramos que se nos llenan de maleza, ¿sí? Bueno, ahí tenemos lo que es una competencia, ¿está? Tanto la planta que yo quiero como las malezas están compitiendo por los mismos recursos, el agua, los nutrientes, entre otros, ¿está? Y esto hace que haya una disminución en el crecimiento de ambas, tanto de la planta que quiero como de la maleza, ¿sí? Lo que, bueno, va a originar un problema de supervivencia en ambas, va a complicar la reproducción de ambas, ¿sí? Porque, bueno, si tengo abundancia de nutrientes, bueno, puede ser que logren sobrevivir. El tema es cuando los recursos empiezan a faltar, ¿está? Bien. Si a usted le queda alguna duda, alguna pregunta, me van escribiendo en el chat. Esto era la competencia, ¿sí? Una interacción que perjudica a ambas especies, o a ambas poblaciones, mejor dicho. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como mutualismo, ¿sí? Que es cuando las dos especies o las dos poblaciones interactúan y ambas son beneficiarias,
son beneficiadas por esta interacción, ¿sí? Es lo contrario a lo que vimos recién, ¿sí? A la competencia. Dentro de esta hay subclasificaciones, ¿sí? Una típica que nos interesa a nosotros es el mutualismo que se da entre los hongos micorrizas y las raíces de las plantas, ¿sí? Fíjense que eh, ahí le dice que es un tipo de interacción recurso-recurso. ¿Qué quiere decir? Que ambas especies o ambas poblaciones están aportándole recursos al otro. En el caso de las micorrizas, lo que hacen es ampliar la zona de absorción de las raíces, por lo tanto, ayudan a la absorción de nutrientes para la planta, ¿no? Y la planta, como el hongo está debajo de la tierra, la planta le aporta los esqueletos carbonados y los nutrientes que necesita para vivir, crecer y desarrollarse. ¿Está? Por eso se dice que es un tipo de mutualismo de recurso-recurso, porque ambas especies o ambas poblaciones aportan recursos a la otra. Otro tipo es el caso de la abeja, ¿sí? Con las flores, que es un tipo de mutualismo en donde una especie aporta un recurso, que es la flor, que le aporta el polen a la abeja, y la abeja aporta lo que es un servicio, ¿sí? De polinización. ¿Está? Ambas se ven beneficiadas. Y por último tenemos el caso de servicio-servicio, que no hay un aporte de recursos, pero sí una función de servicio que le sirve a la otra planta. ¿Sí? O sea, es un ganar-ganar. En el ejemplo que tienen ahí, hay algunas especies de hormigas que habitan en lo que son las espinas de algunas especies de acacias. ¿Sí? Ahí la ven en la foto más grande, ¿sí? Ahuecan las espinas y viven adentro. Esto a la acacia no le provoca ningún tipo de daño. Además, estas hormigas no comen las hojas, obviamente, de estas acacias. Sí comen las plantas alrededor, entonces están disminuyéndole la competencia a la acacia y además, obviamente, ¿qué herbívoro va a querer ir a comer estas ramas o estas hojas que están repletas de hormigas? ¿Sí? Ninguno. Entonces, por un lado la planta le habita un lugar para vivir, le aporta, mejor dicho, un hábitat a la hormiga y la hormiga le brinda estos servicios que le estuve nombrando a la planta. ¿Sí? Es servicio-servicio. Y bueno, un caso típico de este mutualismo es el de los peces payaso y las anémonas, ¿está? Que es lo que van a encontrar en todos lados. Obviamente nosotros, este ejemplo tan típico no nos interesa. Bien, otro caso de interrelación es el comensalismo, ¿está? Que es cuando una de las poblaciones se ve beneficiada de la interacción y la otra le resulta neutral, ¿sí? Podría tener esta asociación o no, o esta interacción o no, es irrelevante, ¿sí? Y también hay distintos tipos. Un caso es la foresis, que se da cuando sobre esto que ven ahí es lo que se conoce como un aguacil, ¿sí? Un himenóptero, y no sé si alcanzan a ver, tiene en el cuerpo unos ácaros. ¿Sí? Estos ácaros utilizan el cuerpo de este aguacil como si fuese un colectivo, ¿sí? Se suben y se van bajando en las distintas paradas que hace el aguacil y de esta manera logran colonizar, digamos, un área mayor. ¿Está? Al alguacil no le perjudica en absolutamente nada. Si no tiene los ácaros, puede seguir con su vida normalmente. Por eso es que hablamos de una interacción eh, positiva para una y neutral para la otra. Otro caso es el intimidismo, ¿sí? En donde determinadas plantas no tienen la capacidad de, o sea, no, si se encuentran en el suelo, su capacidad de supervivencia son bastante escasas. Por lo tanto, recurren a otras especies para eh, crecer y estar más altas, poder captar mejor la luz, eh, alejarse de posibles consumidores. Entonces,
Un caso típico son estas plantas que crecen en la rama de los árboles, que ya vamos a ver que hay algunas variantes. Si ustedes la ven, van a ver que estas son de color verde, quiere decir que tienen clorofila, por lo tanto están haciendo fotosíntesis. Es decir, que solamente están apoyadas sobre la rama del árbol, ¿sí? No le provocan ningún tipo de daño. Obviamente, si tengo un árbol repleto de este tipo de plantas, sí ya va a haber algún tipo de problema porque a lo mejor va a impedir el normal desarrollo del árbol o va a quitar lo que es área fotosintética, ¿sí? Pero es un ejemplo claro. El clavel del aire es un ejemplo típico, ¿sí? Que se desarrolla en el tronco del árbol, pero no le provoca ningún daño. Eh, si tenemos muchos claveles del aire, sí, vamos a ver una disminución. Pero normalmente no hay ningún tipo de daño. Y por último, lo que se conoce como metabiosis, que son poblaciones que aprovechan los desechos de, de otras poblaciones, ¿sí? En este caso, yo les puse ese ejemplo, es un coleóptero que utiliza las heces de a otros animales, principalmente del tipo herbívoros. Acá como ejemplo claro tenemos el bicho torito, ¿sí? Que es tiene este tipo de relación de comensalismo. También, bueno, obviamente animales carroñeros y demás también, ¿sí? Bien, eso era comensalismo, ¿sí? Una interacción que resulta beneficiosa para una de las partes y para la otra le es totalmente indiferente. Otra interrelación es la depredación, ¿está? Que es cuando una de las poblaciones se alimenta de la otra, es decir, tenemos un depredador y obviamente tenemos una presa. Es una relación que es positiva para otra y totalmente negativa para la otra. Perdón, quise decir, es positiva para una y totalmente negativa para la otra. En el caso que por ahí nosotros más nos va a interesar, que la depredación no es entre dos animales, sino entre un animal o un insecto y una planta, se conoce como herbivoría, ¿sí? Que las plagas que nos comen las plantas, ¿sí? Es un caso típico de depredación, donde tenemos un depredador, que es el insecto, y una presa, entre comillas, ¿no? Que sería la planta. Este tipo de interacción es bastante compleja dentro de un ecosistema porque normalmente, salvo que el depredador se encuentre en la parte superior de la cadena trófica, eh, esos depredadores pasan a ser presas, ¿sí? De otros. ¿Está? Entonces, eh, este tipo de interacción es bastante compleja en un ecosistema. ¿Está? Pero tienen que tener en cuenta que es cuando una población se beneficia y la otra se ve perjudicada. Otra interacción, y acá sí vamos a poder comparar con lo que hablábamos hoy, es el parasitismo, ¿sí? Que también tiene como beneficiario una de las poblaciones y la otra se ve perjudicada. Fíjense que tenemos dos clases. Los ectoparásitos, que son los que viven por fuera, ¿sí? De el hospedero, ¿sí? O la población que se ve perjudicada. Fíjense los dos ejemplos. Tenemos por un lado las cochinillas, no sé si las ubican, seguramente los que tienen planta las conocerán. Son una plaga, ¿sí? Se adhieren, tienen un tipo de aparato bucal del tipo suctor, se adhieren a la planta y se alimentan de las aves. Encima generan como una protección cerosa por fuera, así que la eliminación no es tan simple. Y del otro lado tenemos las plantas que viven sobre otras especies, sobre árboles en este caso, y que sí la perjudican porque eh, tienen lo que pueden ser una suerte de raíces que se introducen en la corteza y succionan la savia.
Para diferenciarlas, fíjense que estas son de un color blanco amarillento, quiere decir que no tienen clorofila, por lo tanto no están realizando fotosíntesis. Eso es una forma como para poder diferenciarlas. Entonces estos son los ectoparásitos, ¿sí? Viven por fuera del hospedero. Obviamente yo les nombro algunos ejemplos, hay muchísimos ejemplos, los pueden buscar, este es un tema bastante fácil de buscar. Y tenemos los endoparásitos, ¿sí? Son los que viven dentro del hospedero. Acá les puse dos ejemplos. Por un lado tenemos los que son los insectos barrenadores de tallos, ¿sí? Que en unos primeros estadios del insecto se introducen en lo que sería el tronco o el tallo del hospedero y comienzan a alimentarse. Al final, la planta termina generalmente muriendo o teniendo un crecimiento bastante reducido. Fíjense que al tener un tronco hueco, también esa planta va a ser mucho más susceptible al quiebre, sí, va a tener algunas complicaciones. Y otro problema de los endoparásitos que al estar adentro se vuelve muy complicado y en algunos casos imposible de controlar. Y del otro lado tenemos estas raíces, ¿sí? Que fue atacada por lo que se conoce normalmente como los asesinos silenciosos, que son una especie de nematodos que forman unas agallas, por ahí pueden encontrarlo como root knot en inglés. Son nematodos que viven dentro de las raíces de las plantas y la van ahuecando. Se le dice asesino silencioso porque uno por ahí no se da cuenta hasta que es muy tarde. ¿Sí? Por ahí echa de culpa que hubo una pudrición de raíces o algún problema y en realidad son estos pequeños nematodos que me fueron ahuecando y matando toda la raíz. Y nosotros nos damos cuenta cuando el daño ya está totalmente hecho. ¿Quién va a andar sacándole de la maceta o de la tierra las plantas para ver cómo están las raíces? ¿Sí? Hasta que no se detecta el problema, no nos damos cuenta. Entonces y también es muy complicado cómo al estar dentro de la raíz, bajo tierra, se vuelve bastante complicado el control. ¿Sí? Esos son los endoparásitos, son las dos. Los ectoparásitos y los endoparásitos son los dos tipos o la clasificación de los tipos de parasitismo que hay, ¿sí? En donde una especie se ve beneficiada y la otra se ve perjudicada. También tenemos otro que es el neutralismo, ¿sí? Que es cuando hay una interacción entre especies que se encuentran en el mismo hábitat, pero que ninguna se ve ni beneficiada ni perjudicada. Yo le puse esa carita porque la realidad es que un ecosistema es muy complejo, eh, es un sistema muy complejo de analizar y poder hablar que no hay ningún tipo de interacción es realmente complicado, ¿sí? Por eso es que yo se las dejo ahí, como que ustedes sepan que el neutralismo es cuando entre dos especies interactúan, pero no se benefician ni se perjudican. La realidad en la vida real es que esto es bastante complicado de darse, ¿sí? Porque indirectamente o directamente siempre algún tipo de interacción entre las especies del ecosistema hay. Y bueno, y el último que vamos a ver hoy es el amensalismo, ¿está? Que es lo parecido a lo que veíamos hoy, con la diferencia que una especie se ve perjudicada y la otra le es indiferente, ¿sí? No tiene ningún tipo de alteración, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el caso del eucalipto, van a ver que normalmente debajo del eucalipto hay muy poco crecimiento de especies, y esto es porque las raíces del eucalipto impiden el desarrollo, o limitan, mejor dicho, el desarrollo de otras plantas, ¿sí? Secretan una sustancia que hace que no crezcan otras especies debajo. Para el eucalipto es indiferente, ¿sí? Las que se ven perjudicadas son las plantas que quieren crecer ahí. Otro ejemplo bastante simple es cuando nosotros caminamos por arriba de las plantas, ¿no? Para nosotros la interacción es, puse un pie de una persona como para que sea más gráfico
el ejemplo. ¿Sí? Normalmente son otro tipo de animales, generalmente mamíferos, que caminan por arriba de las plantas y a ellos la verdad no les perjudica nada, como nosotros caminar por arriba del pasto o de las plantas no nos alteran absolutamente nada, pero obviamente las plantas que estamos pisando sí, ¿sí? Porque hay un quiebre de tallo, lastimaduras, hay una alteración que perjudica el normal desarrollo de estas plantas. ¿Sí? Y por último tenemos el típico caso que van a encontrar en la bibliografía, y por eso se lo pongo, de la penicilina. La penicilina es un hongo que se utiliza para antibióticos, ¿sí? Para matar bacterias. La utilizamos nosotros, las plantas, perdón, mira, nosotros las personas como antibiótico. A nosotros no nos altera nada, pero sí está alterando el normal desarrollo de las bacterias, ¿sí? Las está matando. Y bueno, eso a grandes rasgos son las interacciones. Acá vamos a ver un cuadrito resumen como a modo de repaso y de cierre del tema. Fíjense, vimos por un lado la competencia, que era cuando las dos especies o las dos poblaciones utilizan o requieren los mismos recursos y estos recursos están limitados, por lo tanto, esta competencia genera un detrimento en el normal desarrollo de ambas especies o de ambas poblaciones. Tiene un efecto negativo-negativo. Otro tipo de interrelación que vimos es el mutualismo, que era una asociación en la que ambas poblaciones o especies se veían beneficiadas. ¿Sí? Es lo contrario a la competencia. Es un efecto positivo-positivo. El comensalismo, ¿sí? En el que una especie se veía beneficiada y la otra no se veía afectada de ninguna manera, tenía un efecto positivo para una y neutral para la otra, o sea, positivo-neutro. La depredación, ¿sí? Que tenía el mismo efecto que el parasitismo, ¿sí? En el que directamente un miembro de la especie, de una población o una especie que actuaba como depredador, comía total o parcialmente a la otra población o especie que se convertía en la presa, ¿sí? Era una interrelación positiva-negativa, y en el parasitismo teníamos la misma relación, aunque no tan brusca, ¿sí? Es un efecto más a largo plazo. ¿Está? Por último, vimos el neutralismo, que era cuando las especies interrelacionaban entre sí dentro del mismo ecosistema, pero no había ningún tipo de efecto, ni perjudicial ni beneficioso para ambas. Y el amensalismo, en el que una especie se perjudicaba y la otra no tenía ningún tipo de alteración. ¿Sí? Esas son las interrelaciones que vimos hoy y que son bastante más complejas. ¿Sí? Imagínense todo este tipo de interrelación entre las muchísimas poblaciones que habitan un ecosistema, porque o sea, no tienen que irse al medio del Amazonas para encontrar un ecosistema complejo, digamos. En un jardín tenemos muchísimas especies que interactúan entre sí y tenemos la mayoría de estos tipos de interacciones. ¿Está? Ahora sí, si alguno tiene alguna pregunta, me ponen ahí en el chat y lo vamos conversando.